¿Qué es lo que hice, maestros? Primero, porque en mi institución yo coordino las academias y la invitación que les hice a los compañeros, en mi caso, y si les sirve, pues van adaptando, él va a trabajar los lunes y los miércoles. Los lunes 2 horas y los miércoles 2 horas, y entonces, entre todos los compañeros de la institución, plasmamos ahí con qué sesiones no contamos o con qué días no contamos. Y si a mí me tocaba el día lunes 4, es día inhábil. Si lo subes, maestro, por favor. Entonces, con esa sesión, pues su servidor no podía programar, no tenía caso colocar una temática porque pues no se cuenta. Y se dan cuenta, en lunes y miércoles es en donde ubiqué. También desde el mes de febrero hasta julio. Aquí ya consideramos nosotros días de aplicación de examen. Si es en lunes o en miércoles, pues yo no cuento con ese día. Si es jornada de prácticas de observación, si es jornadas de conducción, pues esas fechas no las consideramos para plasmar las actividades que nos dice el programa. Y entonces, haciendo un recuento entre los compañeros, contamos con 30 sesiones. Y alguien dijo el primer día que el programa nos pide 20 horas por cada unidad de aprendizaje. Entonces, bajo ese criterio, le dimos 10 sesiones a la primera unidad, 10 a la segunda, y en la tercera tuvimos que hacer algunas modificaciones, porque aunque tenemos las 10, en la última semana, que es en la primera semana de julio, pues ya no podemos trabajar, porque a estas alturas ya se plasmó la tercera evaluación. Bajo ese criterio, maestros, nosotros entonces empezamos a plasmar en este cuadro en forma de calendario. Para llenar esta especie de calendario, tienes que conocer bien el programa, si no, no lo puedes ajustar. Y bajo ese pretexto, maestros, su servidor, el día lunes 4, no coloca tema porque es día inhábil. Y me voy hasta el miércoles. ¿Y qué presento yo el día miércoles en mi primera sesión? Presentación ante el grupo. Pero no esa presentación a la que estamos acostumbrados, di tu nombre y tu domicilio y alguna expectativa, no. La presentación es de su servidor, que conozcan su trayectoria escolar o académica, que se emocionen si de algo les puede servir a los alumnos, y después que ellos lo hagan. Entonces, ¿qué más programamos con los compañeros en esta primera sesión? Presentar el plan de trabajo, que ahora ya adecuado, ya rediseñado, pues ya se los vamos a presentar con más precisión. Y 3, en nuestra institución tenemos una biblioteca y un centro de cómputo para que recopilen su programa y su antología. Afortunadamente ya la tenemos, y entonces pues ya nos vamos a evitar muchos contratiempos. En esa primera sesión todavía no entramos a la unidad 1. Me voy hasta el día 11, compañeros. En la sesión del día 11, hasta abajo, dice planteamiento del problema eje, y describir el problema, que es la metodología que nos proporcionó la maestra en la primera sesión, que pues nos fuimos guiando bajo ese criterio, metodológicamente así. Hasta allí le estamos dando una sesión. Como en la unidad 1 existen 10 sesiones, aquí ya llevamos 2 sesiones agotadas. Hasta la tercera iniciamos con el primer momento que nos plantea la unidad 1, y que es bien clarito, ¿sí?
Entre nosotros ajustábamos nuestras creencias porque queríamos interpretar el programa según nuestra formación o nuestro perfil o nuestra creencia. Y el programa es bien claro, en ese primer momento leer lecturas que se contrapongan para que el alumno vaya entendiendo que existen diferentes vertientes o perspectivas. No se puede explicar nada más de un solo punto de vista. Y ese es el primer momento, y son 5 lecturas. Para esta actividad dimos 2 sesiones, ¿sí? Del primer momento, ¿sí? La del día 13 y el día 18. El día 13 trabajan cartas a quien pretende enseñar y el texto del educador Nada, ¿sí? Y un video de Teresa Yure. El día 18 trabajan lo de Ortega y Gasset y el documento de la OCDE, ¿sí? Y allí vamos al primer momento de esta unidad 1, ¿sí? Pasando después al segundo momento, porque el segundo momento ya es más especializado. Ya creo, dice la recomendación o sugerencia del programa, ya debemos de insertar al alumno a que se inmiscuya en una corriente, algo así le entendí. Y entonces aquí ya no colocamos textos. Aquí, basado en la bibliografía que viene en la unidad 1, ellos elijan y colocamos trabajar con 2 textos, que ellos elijan, que haya esa libertad, que ellos elijan de la bibliografía que se presenta en la unidad 1, y allí también dimos 2 sesiones. Después pasamos al tercer momento, también le dimos 2 sesiones. Pero aquí nos detuvimos y nos fuimos al final. La 10ª sesión, ¿para qué va a ser? Y la 9, ¿para qué va a ser? Bueno, la 9ª sesión es para que hagan los alumnos la evidencia de evaluación que viene al final de la unidad 1. Y la sesión 10 para que la socialice y se difunda. Y entonces dimos un colchoncito entre la sesión 8 para hacer ajustes del primero, segundo y tercer momento. Y en la sesión 10 estamos agotando las 10 sesiones y las 20 horas que nos recomienda la de GESPE o el programa, la de GESPE, mejor dicho. ¿Qué más hicimos en esta primera unidad al final? Viene la cuestión de las rúbricas, maestros. Y nosotros acordamos que nada más vamos a emplear una en la evidencia de evaluación, porque como vimos, para nosotros ya con las 10 sesiones estamos apretados y nos agobiaríamos más los maestros en una multitud de rúbricas, y mejor optamos porque fuera una en la evidencia de evaluación. ¿Qué más nos falta aquí? Les comparto una experiencia con la compañera. Nos fuimos a el documento de la SEP, creo es de prepa, cómo evaluar, y el documento es claro en la malla curricular. Nuestra asignatura entra en la trayectoria psicopedagógica y nos dice que el portafolio, los casos, los problemas y las prácticas, pero nunca habla de exámenes. Y la maestra a fuerza, pero yo les quiero hacer un examen, que no, maestra, nos están sugiriendo, pero yo lo quiero hacer. Pues hágalo entonces, pero no se está ajustando usted a los criterios que nos están solicitando. Bueno, y entonces decidimos trabajar el portafolio, pero de ahí nos trasladamos a otro documento que creo es de prepa y nos hace sugerencias sobre cómo trabajar el portafolio. Y en esta propuesta, pues en ese documento dice que se clasifican los trabajos de 3 tipos: los escritos, los audiovisuales y los artísticos. Al final de la unidad 3 de nuestra asignatura, casi eminentemente se van a ir colocando en la vertiente de trabajos artísticos porque son representaciones. Y viene por ahí otro comentario: cómo se organizan los trabajos en el portafolio. Y dice ahí la recomendación: los mejores trabajos al frente, no como van apareciendo. Y
Y luego los trabajos típicos, los comunes, los que para ellos a su juicio no sean tan importantes. Bajo ese criterio, compañeros, hasta ahí agotamos la unidad 1, ya con fechas y con precisiones de qué es lo que vamos a trabajar. Pero quedó ausente, compañeros, otra sugerencia que nos hace el acuerdo 649, las estrategias de aprendizaje. ¿Cómo las vas a trabajar? ¿Por proyectos? ¿Por problemas? ¿Por casos? ¿Por qué? ¿Por servicio a la comunidad? ¿Por trabajo colaborativo? ¿Cuál? Y bueno, ahí ya queda pendiente esa situación que creemos que hace falta. Su servidor, en un acercamiento preliminar, porque ya es modificado, tomó la decisión de trabajar el aprendizaje por proyectos y lo elaboramos con mis alumnos y en sus apreciaciones de ellos validaron. Es necesaria una estrategia de las que propone el acuerdo 649 para que ellos tengan certidumbre y vean con qué herramientas cuentan para llegar a buen éxito al final de cada unidad. Maestros, pues este es la unidad de aprendizaje número 1. Después pasamos a la unidad número 2. Entonces, ¿qué nos dice el programa en la unidad de aprendizaje 2? Establecer 8 categorías. Así lo dice, compañeros. Y bueno, pues en esta sesión la van a realizar ellos. Y no sé, es por inspiración divina, ya está. Y luego nos vamos a la otra sesión. Hacer, aquí, maestra le falló, Sí, aquí, permítame, maestra. Aquí es establecer las 8 categorías y diseñar el cuadro de doble entrada que nos están solicitando. Y ya en la siguiente sesión es el llenado del cuadro de doble entrada. Llevamos 2 sesiones ahí ya de la unidad 2. Maestra, si me ubicas en la tercera sesión de la unidad 2, recuerdo que luego nos sugieren que lean un texto de cada corriente. Y si son 8, en una sesión no la vamos a realizar. Y le dimos 3 sesiones, me parece, maestro. Y entonces con esa ya llegamos como a la 6ª sesión, y ya no recuerdo, y se escribió por equipos, y elegir un documento de las 5 corrientes que por ahí, ya es una contradicción, que por ahí no se quieren, y que aquí lo que tiene que hacer el alumno es trabajar. Y entonces ustedes ven en el cuadro verde, pues son sus pensiones. El día primero, pues es suspensión. El día 6, por sucesión de días inhábiles y que me afectan. Maestro, llego al 15 de mayo, me toca sesión, pero es día del maestro. Obvio, ahí no puedo plasmar un tema porque no trabajamos. Pero para los compañeros que les toca el 14 o el 16, yo les recomendé que lo tomaran como una sesión de soporte, que no programen. Si toca, porque nos dan un día más. Si nos dan el 16, pues ya le atiné y programo tema el 14. Pero si nos dan el 14, pues ya puedo programar en el 16. Y entonces ahí lo más recomendable pues no es programar y hacer una especie como de soporte, maestros. Después aparece aquí, maestros, en mi calendario, el día 20, toda esa semana, jornadas de conducción. No cuento. Y ya casi llego a junio. Ya llegué a junio. Y entonces vamos plasmando lo que nos van sugiriendo en las unidades y los momentos por los que atraviesan. Y bueno, el día 3, creo que aquí ya es cuando el alumno toma la decisión de empezar a leer, a analizar documentos de este momento, documentos de cuestiones educativas actuales, y obviamente pues entra cuestiones de la OCDE, hay del Banco Mundial. Después de eso, me voy hasta la sesión 17 y se realizaron debates sobre problemas educativos
de la comunidad escolar. Y eso lo dice el programa, realizar que el alumno prepare un debate. Me parece que en una sesión anterior prepare el debate y en la siguiente sesión la presente de problemas de la comunidad escolar y que el programa nos dice. Y entonces, después ya iniciamos la unidad de aprendizaje número 3 y allí decidimos, porque nos hacen una oferta de sugerencias, prepare una entrevista a algún pedagogo. Y entonces ahí no nos llevamos una sesión, nos llevamos varias sesiones y ya no recuerdo cuántas. Y la situación que al final, por la sesión 26 o 27 maestra, pues ya están preparando el documento final de evaluación que nos sugiere la unidad 3. Y en la última sesión que nosotros hicimos aquí, pues ya es la presentación y su difusión. A grandes rasgos, maestros, esto les queremos compartir y bueno, muchas gracias por su atención. Me parece muy importante que ya haya avanzado el equipo en particular en la distribución del tiempo. La sugerencia yo creo que tendríamos que hacerle a esta primera participación es de que es una distribución en calendario, pero en realidad no es, bueno, es el formato que actualmente ocupamos para las secuencias didácticas, que es lo que les sugeriríamos que profundizáramos. Sin duda es como una asignación de tareas en el tiempo. Entonces, si caemos en esto, tal vez nosotros dejemos de lado algunas cuestiones didácticas que sí son importantes señalar, por ejemplo, la preparación de los materiales, la estrategia en particular que queremos ocupar, etc. Yo lo que vi también un poquito es que son en total 72 horas del curso, ¿sí? Porque tiene asignado 4 horas por semana, son 18 semanas. Por supuesto que tenemos que descontar las semanas de evaluación, las suspensiones, nuestro 10% habitual y las prácticas también, que ya lo señalamos. Entonces tal vez se recorra, decían algunos maestros, a 30 sesiones, ¿verdad? Es probable, ¿sí? O 22 en algunos de los casos. Adelante. El caso es que ustedes tengan muy consciente de esto y lo sepan trabajar de tal manera que se distribuya de manera equitativa entre las 3 unidades. Esa es una sugerencia. Otra, cuando él hacía alusión a los exámenes y a las formas de evaluación, yo creo que sí hay libertad de que se trabaje de manera distinta. Ya decíamos que puede ser evaluación formativa para ir dando cuenta de los avances de los estudiantes de acuerdo a sus habilidades. Nos interesa mucho, no tanto que se sepan las 8 categorías por corriente, nos interesa que sean personas con más seguridad en su posicionamiento teórico, que tengan mejores argumentos, que hayan leído realmente y no repetido solamente los autores, porque entonces convertiríamos el curso en lo que no queremos que suceda, es que sea solamente una acumulación enciclopédica de contenidos. Eso es lo que queremos evitar. Queremos que la teoría venga al caso de la problemática actual y que nuestros estudiantes, futuros maestros, tengan posicionamientos teóricos en la pedagogía suficientes para defender sus propuestas didácticas, sus propuestas pedagógicas, que tengan más conciencia de por qué van a llevar a cabo cierto tipo de estrategias en el aula, dado que ya en ese semestre también van a aplicar diseños didácticos en el aula de diferentes disciplinas, ¿verdad? Bueno, esas serían un poco las sugerencias. Vamos a continuar con el siguiente equipo. Bien. Fue una labor un tanto difícil, porque obviamente nosotros lo que pretendíamos en la mesa de trabajo era consolidar un trabajo integrado con los compañeros que estábamos ahí, sin que se ponderara más las ideas de uno o las de otro, sino que precisamente guardar ese equilibrio. Como ustedes pueden ver, se maneja igual el trayecto formativo, los ámbitos, las competencias. Si le parece, vámonos directo a la secuencia didáctica. Allí. ¿Qué es lo que nosotros estamos proponiendo en la unidad número 1? Se propone leer individualmente el texto de teoría y modelos pedagógicos de Roy Stella, elaborando un cuestionario para sus respuestas. Esa lectura nos la permitió uno de los compañeros que está ahí en la mesa, y es una lectura donde antecede lo que es la pedagogía de una manera muy concreta y muy fácil para los muchachos. Después vamos a rescatar los conocimientos previos de los jóvenes sobre el concepto de educación, para luego posteriormente investigar algunas corrientes. A los jóvenes específicamente, ¿qué es la teoría humanista? De forma muy puntual, no necesitamos muchas cuartillas, es nada más la conceptualización para no perdernos entre tanta información. Y no porque nos perdamos,
sino porque luego se invierte tiempo, ¿sí? que luego vamos a necesitar para poder terminar el programa. Este documento lo haríamos sería de los primeros en formar parte del portafolio de evidencias, que debemos de recordar que no todos los trabajos que se van a presentar en el curso son los que se presentan en el portafolio, ¿sí? Luego continuamos. Vamos a realizar un debate donde los alumnos argumenten la postura de los pedagogos y la postura propia, porque ya se tuvo el rescate de conocimientos previos y ya se tuvo la investigación. Posteriormente vamos a leer la entrevista de Philip Mediev. Es responsabilidad del educador despertar el deseo de saber y contestar individualmente al cuestionar la propuesta de apreciación. Viene un cuestionario porque luego se pierde la intencionalidad de la lectura. Entonces lleva un cuestionario específico donde está preguntando los conceptos básicos que esa lectura nos requiere. Luego, comparar el pensamiento del autor con los de la actividad 3, es decir, con los del cuadro comparativo, y ubicar las similitudes y diferencias entre ambos planteamientos. Leeremos el acuerdo para la cooperación y del acuerdo del 592 tomaremos los 12 principios pedagógicos y las competencias para la vida. ¿Por qué? Para identificar el concepto de educación, la situación actual de la misma, cómo se evalúa y cómo se impacta esta en el modelo actual. Esos puntos son los que vamos a rescatar de ambos documentos. Luego, vamos a retomar el diario de campo que los alumnos ya construyeron en los semestres anteriores. Aquí hago un paréntesis, en la mesa les comentaba yo a los compañeros que precisamente ese es el poema pedagógico de nuestros alumnos. ¿Sí? Ellos han estado construyendo lo que ven, lo que piensan, lo que sienten, lo que perciben del hecho educativo en el que ellos se están enfrentando. Entonces ya tienen un antecedente. Pues ese documento de OAPE nos lo vamos a traer para poder analizarlo desde las corrientes pedagógicas. ¿Qué es lo que vamos a hacer con el diario de campo? El estudiante lee, analiza e identifica en qué apartado de su diario de campo aplica la pedagogía humanista, en qué apartado aplica el acuerdo 592 y el acuerdo para la cooperación. Este documento también es el que vamos a incluir en el portafolio. Los anteriores es un proceso en su libreta de apuntes, ¿sí? Por último, vamos a leer de Freire. Vine a hacer el curso del magisterio porque no tuve otra posibilidad. Nos comentaron que es una carta de Freire, yo no la he leído, no voy a mentir, pero el maestro nos la propuso y por como nos la estuvo explicando, nos parece que es muy puntual en lo que estamos necesitando. Vamos a leer, vine el curso del magisterio porque no tuve otra posibilidad, y con esos elementos el normalista, con todos los que hemos ido construyendo a lo largo del semestre, perdón, de la unidad número 1, el normalista va a elaborar una carta dirigida a sus alumnos, a los pequeñitos, en donde trata de motivarlos por qué aprender. Ese documento último y final sería el producto final de la unidad número 1, y ese producto también va al portafolio. Eso sería aproximadamente la planeación. Yo creo que ahí ya concluí, y pues ese es el trabajo que nosotros les presentamos. Gracias por su atención. Nos parece que hay una mezcla, ¿verdad?, interesante en la reinterpretación del problema eje. Ellos prefirieron irse unidad por unidad, dándole peso a las cuestiones conceptuales por encima de las cuestiones quizás prácticas o vinculadas a problemas de inmediata realización. Sin embargo, me parece que tiene una lógica interna muy bonita, y que ya por lo menos apunta a la comparación dentro de los modelos, en este caso el humanista, de tres principales aportes, que a mí me parece fundamental. Pero yo creo que eso es un acierto también. ¿Quién quiere comentar? Maestra. Yo quiero saber cuál es la función de la concepción de educación que ellos están trabajando para tomar el posicionamiento después a través de las lecturas y darle pues un tanto respuesta a los ejes de análisis en forma interrogativa que plantea. O sea, ahí yo me perdí ese salto que dan desde que los alumnos aborden la concepción de educación. Me parece que es una fuente complementaria que ellos traen, y eso cómo va a funcionar
y cómo se va a articular con el posicionamiento que se está proponiendo. ¿Por qué lo hicimos de esta manera? Porque primero obviamente tenemos que iniciar con el rescate de los conocimientos previos de nuestros alumnos, porque nosotros no les estamos indicando busquen este libro, busquen este otro, o sea, busquen concepto de educación. Y en base a eso ya tendríamos dos elementos para entonces ir buscar el concepto de educación desde el punto de vista de los teóricos que marcamos en la reunión para el comparativo. El primer texto, el precedente, es un texto muy básico, nivel preparatoria, para ir trabajando. Es una organización de qué es una teoría, qué es una teoría científica, qué es una teoría educativa, qué tipos de teorías educativas hay, prescriptivas, explicativas, y a partir de eso es un precedente para que los chicos vayan enmarcando el asunto de la teoría pedagógica. En este asunto también se trabaja qué es pedagogía, que obviamente es prima hermana de la educación, pero son cosas totalmente diferentes. Cada perspectiva, al final de cuentas, nos plantea una forma de entender la educación, y no es lo mismo la educación desde determinada conceptualización a la que gusten, y entonces la idea es partir del referente previo del estudiante, qué entiende por educación genéricamente. A partir de este precedente, al revisar los diferentes autores, vamos a encontrar que para Freire la educación es diferente que para Diu, que la educación es diferente para de Diu en función de otros autores. Entonces es recuperar conocimientos previos, pero el texto anterior preliminar es enmarcar de manera muy práctica, muy sencilla, en 30 minutos, 40, todo el marco técnico-teórico, precisamente de los dos conceptos centrales. Vamos, pareciera que a lo mejor estamos obviando que los chicos ya saben qué es teoría pedagógica, pero me parece que en algunos casos no es así. Entonces, no está por demás proponer en nuestro caso que en 30-40 minutos enmarquemos cómo se construye una teoría, qué caracteriza una teoría, qué tipos de teorías existen, cómo se están organizando actualmente en los modelos didácticos educativos, y a partir de eso entonces los chicos tendrán mucha más claridad de ya estar trabajando. Bueno, entonces Freire se marca en este tipo de teoría, pues entonces ellos se marcan en este otro tipo de teoría, ¿no? Son totalmente diferentes, y esa es la cuestión didáctica por la cual está propuesto el trabajo. Cuando el maestro estaba exponiendo esta cuestión de la teoría pedagógica, yo decía, existirá la teoría pedagógica. Justo nosotros partimos en la exposición inicial de decir que hay un amplio debate, que no tenemos, o sea, que realmente hay carencia de una noción así precisa, clara, que hay una sola. Hay varios movimientos conceptuales que se unen, que se confrontan, que además hemos reunido o compilado. De eso hay muchos textos, como el de Trillo, como el de Palacios, en fin, pero no hay una sola teoría. Y entrar en el debate un poco estructuralista, positivista de una teoría, y con esta lógica de la demostrabilidad, comprobación, validez y generalización, nos puede llevar a algunos problemas epistemológicos respecto a la validez de la teoría pedagógica. Entonces, pues también hay con cuidado, porque entonces, bueno, maestro, usted me está diciendo que debe haber una sola, que debe haber congruencia y validez y comprobación en todos los casos, en todos los contextos, para que sea realmente válida una teoría, y pues esto es diferente en ciencias sociales y más todavía en educación. Esto es una cuestión de un debate de antaño. Yo les rogaría que revisaran el texto de Epistemología y Educación, que está en sus materiales, porque ahí está ese debate a todo lo que da. Desde por qué de ciencia de la educación, ciencias de la educación, por qué pedagogía dentro de las ramas de la filosofía, y creo que sí tenemos que ponernos a revisar estas cuestiones para no caer luego en cuestiones muy duras, demasiado estructuradas, que luego chocan con las diferentes concepciones de educación que se tienen. Vamos a darle la palabra ahora a la maestra, por favor, para avance. Las normales que participaron es la de Cuautitlán Izcalli, la Unidad de Desarrollo Profesional de Tlalnepantla, la normal de Atizapán de Zaragoza, la normal de Puebla y la normal de Ixtapan de la Sal, que fuimos los que integramos el equipo. Nosotros planeamos, ¿verdad?, por sesiones. Primero nos fuimos al calendario, ubicamos más o menos las sesiones probables, después fuimos haciendo una reducción debido a suspensiones y etcétera y vacaciones, y entonces quedó el cuadro así asentado en 14 sesiones.
Las 14 sesiones fueron establecidas por saberes, actividades, recursos y material de apoyo. Como podrán observar en algunas, hay unos espacios, bueno, donde nosotros tendremos que implementar. He escuchado en algunos casos que implementan materiales diferentes o incrementan materiales que no estaban dentro de, que fue el caso de nosotros. En la sesión 1 se habla de las situaciones y acciones educativas de la época. Como actividad aquí, lo que se mencionaba desde el inicio del taller o del curso es que se tiene que definir o establecer el eje del problema, ¿sí? Que los jóvenes tienen que ubicar. ¿Cómo vamos a llegar a esto? Bueno, entre los recursos y materiales son los que nos aporta la antología y una de las compañeras que formaba parte del equipo nos hizo favor de facilitarnos una lectura que ella localizó y nos habla de la pedagogía está en silencio. Un breve nada más les voy a comentar, dice aquí, el problema debe ser el principal referente que nos llevará a estudiar las soluciones planteadas por diferentes autores en diferentes contextos histórico-culturales y temporal-espaciales, lo que nos posibilitará a su vez imaginar soluciones para nuestros problemas que son en definitiva aquellos en los que debemos hacer énfasis. Entonces el curso realmente nos establece esto. Y bueno, el material de apoyo con el que contamos, el libro que nos sugirió la maestra Laura, del legado pedagógico del siglo XX para la escuela del siglo XXI, de Laura Mercado, e historia de las ideas pedagógicas. En la sesión 2 tenemos las distintas visiones conceptuales de la educación, recuperar el saber, el sentido común y el especializado basado en conocimientos de las lecturas. Obviamente, nuevamente recurrimos a los materiales que tenemos, vamos a trabajar en base, acá se consideraron las competencias y el trayecto formativo de los jóvenes. Tenemos que leer, vamos a leer y a comentar el acuerdo 592 y también el seguimiento mediante la lectura diaria de los periódicos para que ellos estén mejor informados y actualizados, obviamente. En la sesión 3 tenemos las tendencias educativas y su diversidad de enfoques. Esto cómo va a ser mediante la presentación de proyectos, ¿sí? Por cada alumno. Pasamos a la 4. En la sesión 4 tenemos tendencias educativas y diversidad. Como actividades tenemos ahí la reflexión del eje problemático desde el enfoque de los autores leídos. Ahí planteamos una serie de actividades, incluso en el equipo de repente nos adelantamos a la representación, ¿verdad?, o caracterización de los autores para defender su postura cada quien. Tenemos en la 5, como actividad complementaria a la anterior, tenemos la concreción o encuadre del eje problemático contemplado desde las diferentes posturas y enseguida la primera evaluación. Entre los recursos y materiales tenemos preguntas de discusión, qué diferencias se encuentran entre los planteamientos de dichos documentos, página 9 del programa, y bueno, ahí tenemos algunas sugerencias y por lógica los materiales también que nos están sugiriendo. No hubo oportunidad de leer todos, honestamente me siento ignorante ante esto porque no he tenido oportunidad de leer todos, ¿sí? Pero pues tengo tarea, ¿verdad? Tengo tarea ahorita fuerte para esta semana o estos días y pues bueno, iremos avanzando durante la marcha, ¿verdad? La sesión número 7 es la presentación de la unidad 2, donde vamos a establecer con los jóvenes, bueno, los trabajos que se van a llevar a cabo y en qué consiste. Las actividades son que los alumnos realizarán el cuadro de doble entrada que se nos sugiere también en el programa y vamos a ver en el programa las situaciones didácticas en la página número 12. Recursos y materiales también, que a veces nosotros los adaptamos y los adecuamos según nuestras necesidades, ¿verdad? No siempre va a ser en específico que vamos a trabajar en una secuencia específica, el 1, el 2, el 3, el 4, no, cada quien nos va a ir aplicando de acuerdo a sus necesidades y bueno, a los tiempos que nos permitan abordarlos, sobre todo. La sesión 8 vamos a hablar sobre la educación humanista, y obviamente se van a revisar a los autores propuestos, se va a leer, se va a comentar, se va a dialogar, incluso se puede llegar a un debate, ¿verdad?, para que se llegue a una conclusión o al conocimiento de esa educación humanista. En la sesión 9 tenemos la educación libertadora, en la sesión 10 tenemos el pragmatismo, igual revisar los autores propuestos. La sesión 11, la educación socialista contra la neoliberal, porque es la contraposición, bueno, pensamos que así va.
Y entre las actividades dice la educación socialista, revisar autores, y la educación liberal de la misma manera, a través de la lectura y demás. Tenemos ahí que se proponen algunas canciones que los jóvenes escuchen y que van a cambiar un poquito la estrategia y la dinámica. Finalmente, a lo mejor es una canción que podría sonar un poquito infantil, pero realmente creo que es agradable y a los jóvenes de repente como que hay que implementarles otro tipo de actividades. Después, la sesión 12, ahí vamos a abordar la unidad 3, la unidad de aprendizaje 3. Entre las actividades está representantes de la crítica. Al igual que nosotros presentamos y planteamos que caractericen a los autores, ¿verdad? Que ellos los defiendan y demás, pretendemos que los muchachos representen a personajes de la política educativa en México, incluso a presidentes o qué sé yo, pues de un tiempo a la fecha, ¿verdad? Más actualizado, no tan rezagadito, pero sí más o menos conocer la trayectoria y los cambios que ha sufrido realmente la educación, ¿no? A través de cada presidente o de cada, a través de la revisión de los discursos. En la sesión 13, en las actividades tenemos video, entrevistas a compañeros, autoridades acerca de la educación en México. Aquí pretendemos que los jóvenes, si tienen la oportunidad, entrevisten, no sé, a lo mejor a alguien de la SEP, a lo mejor a alguien del sindicato, entre los mismos maestros, no sé, que ellos, exactamente personajes de la política, si es que tienen la facilidad y el acceso, ¿verdad?, para investigar y tener ya un criterio más amplio sobre la educación y la reforma, sobre todo, ¿no?, que nos están presentando. Y en la actividad 14 tenemos el cierre de curso, que se va a llevar a cabo mediante la confrontación del problema inicial con la realidad que ahora conocen. Obviamente en el Inter están las actividades que se llevan a cabo, como es la práctica docente de los jóvenes, que va a ser, creo que su inicio ya planeando, ya trabajando con el grupo, involucrándose con los niños, que es el material con el que ellos van a trabajar en un futuro. Y pues eso sería todo, maestros. Las sesiones no tienen fechas, obviamente, por razones diferentes. Unos lo darán lunes, otros lo darán dependiendo del día de la semana que nos toque abordar este curso. Y entonces, bueno, ya cada quien organizaría de acuerdo a sus necesidades. Y eso sería todo por parte de nuestro equipo. Y esta parte de las canciones, o sea, bueno, reparadores sueños en función de los niños, concepción de niños desde ahí, ¿no? Silvio Rodríguez y Pink Floyd con la Lila María. No son cosas dentro del salón, porque los chavos tienen que tener cultura fuera del salón, ¿no? Entonces, por ahí lo mandamos por Face, que es una buena alternativa para que seguro que lo van a ver en el grupo de Face para nosotros, y se suben las canciones, ¿no? Y de repente empiezan a escuchar otro tipo de, y bueno, entonces lo platicamos 5 minutos antes de las clases, a ver qué vieron en la canción, les gustó, no les gustó, porque tienen derecho a decir no estoy de acuerdo, no difiero, pero les otorgamos y seríamos un poco coherentes, como diría Freire, no darle la palabra al otro. Y yo veía un libro, ¿no? Dando clases en silencio, ¿no? Que eso, o Freinet, ¿no? Trabajar, lo vi. Que ellos trabajen y ellos construyan, porque al final pues uno está ya enamorado de su carrera, o está en estas partes de seguirse construyendo a su forma, pero ellos tendrían que buscar su estilo. Entonces, yo sí quería hacer que los videos me parecieron los de Freire también, pues todavía en mi vida. Me hubiese gustado también a lo mejor ver a Merani también ahí, con sus posturas también actuales, sí, así es, está la posibilidad, pero me parece que esa parte está muy rica, y sí quería yo felicitar por esa parte de los videos y darle de otra manera. Sí, maestra, gracias. Gracias, maestra, porque nos refresca, es como un refresh ahí, ¿no? De actualizar una computadora cuando decimos, a ver, regresa otra vez y lo que actualiza el sistema. Bueno, no sé si hay algún otro equipo que quiera participar. Ah, perfecto, adelante, por favor, entonces este equipo. Buenos días, estimados compañeros de toda la República Mexicana, es un gusto estar aquí. Tenemos ahí pues la unidad 1 con las propuestas en el sistema educativo y visiones conceptuales de la educación. Pues la competencia de la unidad soluciona, eso es lo que nos maneja ahí, lo que nos indica ahí, y quisimos agregar promueve, soluciona y promueve conflictos y situaciones.
emergentes de acuerdo con los principios derivados de las leyes educativas y con los valores propios de la profesión. Creemos que los estudiantes de este nivel tienen esa posibilidad también de ser promotores, creadores, ¿verdad?, de conflictos, de generarlos, de rastrearlos, de buscarlos. Y puede que la competencia quede más completa todavía, pero bueno, está al debate. La secuencia de contenidos, familia de saberes, pues, situaciones y acciones educativas de la época, reforma educativa y enfoque por competencias, las distintas visiones conceptuales de la educación. Trabajaríamos, orientaríamos la corriente humanista y eficientista. Aclaramos por supuesto que es una sugerencia, hemos visto muchísimas opciones y bueno, pues el programa da esa posibilidad y esa apertura. Las tendencias educativas y su diversidad de enfoques. Proponemos analizar las 10 cartas a quien pretende enseñar Freire, el educador nato, analizar el acuerdo México-OCDE para mejorar la calidad de la educación. De Merio, es responsabilidad del educador despertar el deseo de saber. Por supuesto, impresionante, ¿verdad?, la educación prohibida, que muchísimo se puede extraer. De manera independiente, los estudiantes también rastrean las biografías de los autores de las diferentes perspectivas conceptuales. Creemos que esto es muy importante también, que los estudiantes sepan quiénes son los aportadores de las corrientes. Esta otra parte de las situaciones didácticas, estrategias, las acciones. Los estudiantes, sugerimos, por equipos, consultan textos de las diferentes perspectivas, hacen lectura y podemos orientarlos a que respondan una serie de cuestiones. ¿Qué plantean los diferentes textos? ¿En qué coinciden los planteamientos? ¿En qué son diferentes? ¿Qué problemas educativos logran los estudiantes detectar? ¿Qué relaciones tienen las posturas con la evaluación? ¿Qué reflexiones genera el análisis de las visiones conceptuales? Elaboran un cuadro comparativo, se expone, se discute y muchas más acciones se pueden hacer respecto de un cuadro comparativo. Por ejemplo, corriente, el autor, el perfil de hombre que se pretende en esas corrientes, las coincidencias, que cuando se hacen actos de este tipo, pues el muchacho entra en un proceso de reflexión muy interesante. Diferencias, ¿verdad? Y ahí está esa parte. ¿Qué reflexiones le deja el estudiante? Características, evaluación. ¿Qué hay de evaluación? ¿Qué nos dice Freire? ¿Qué nos dice, no sé, yo digo, ¿verdad? Todos. ¿O no nos hablan nada? A ver. Y bueno, sugerimos también que de manera grupal y con intervención docente, que también creo que no está peleado, por ejemplo, retomar el acuerdo México-OCDE y analizar lo relativo a evaluación. Bueno, ¿por qué enlace? ¿Por qué PISA? ¿Por qué Ceneval? ¿Qué nos dice el INE? O sea, ¿cuántas no sé, órganos hay que se dedican a evaluar, ¿verdad? Bueno, y al estudiante, ¿en qué le impacta? ¿En qué nos impacta? ¿Cómo nos afecta? Orientar para que hagan rastreo de información. Yo creo que esta actividad pues es de lo más importante, habituar al estudiante a que no espere las indicaciones siempre del maestro, del docente, sino que por sí solo se dedique, se meta a rastrear información, datos, críticas,
y bueno, pues inducir a la problemática que proponemos, propósitos de la evaluación universal, y ahí enunciar evaluación universal, que también lo enuncia el programa. Bueno, pues por experiencia comentamos que a los estudiantes les está llamando mucho la atención eso. O sea, lo que el maestro Ricardo acaba de exponer, es decir, vamos a llevar, como ya sabemos todos que no se aprende de una sola manera, en una sola dirección, nosotros sí proponemos que para que los alumnos lleguen a proponer el problema eje, hay que darles textos e ir induciendo de una manera muy sutil con ellos, obviamente, porque no es conducir, sino es ir llevándolos a que aborden el tema que predomina en esos textos también. El texto nosotros tenemos que conocerlos muy bien para poder ver qué problemas nos está hablando esos textos, y de ahí entonces ir induciendo para que los chicos vean que ahí están los problemas. No tenemos que inventarlos, ahí están los problemas. Nosotros, les decía, como ejercicio, pues nos fuimos a poner la evaluación universal, ¿sí? En ese sentido, pues ya nosotros sabríamos que queremos que se evalúe eso, o que se llevara a los chicos hacia eso, pero es como ejercicio, para mostrarles a ustedes cómo lo llevaríamos en la planeación, nada más. Después de que ya se ha identificado el problema, se sabe cuál es el problema, y luego se dice cómo es ese problema. Después, cómo se va a abordar ese problema, después de abordar la parte logística, ahora la parte instrumental, la parte disciplinar, que es aquí, nosotros contemplamos el trabajo individual, trabajo en equipo, 3 elementos, hasta llegar a una plenaria, para poder trabajar lo que es la entrevista, lo que es el video. De esa manera, pretender intervenir el contexto social, el contexto histórico. Por eso, aquí el uso instrumental por medio de los enfoques, que es fundamental que el alumno se apropie de ellos para poder apropiar. Entonces, consideramos que aquí radica la importancia, dado que esta diversidad de enfoques es lo que hará que el alumno pueda reconstruir este contexto en el que él está inmerso. Y bueno, la elaboración de mapas conceptuales, redes semánticas, como lo menciona también Hugo Semmelmann, es fundamental para poder establecer esa triangulación de paradigmas que facilitará al alumno este pensamiento crítico, analítico, y poder arribar a conclusiones que le puedan redefinir ese contexto. Consideramos que es lo esencial, dado que ya se han manejado aquí otros equipos, las partes fundamentales. Gracias, maestro. Es decir, que esta segunda unidad, ya en la primera, los chicos pudieron como detectar su problema eje. En esta segunda unidad sería conocer de las diferentes corrientes de pensamiento en la educación, quiénes, qué postura tienen sobre la evaluación cada uno de estos autores. De esa manera que el alumno pudiera ubicarse, al conocer varias, pudiera identificarse con alguna de ellas. Y de esa manera tomar una postura ideológica hacia lo que sería su forma de pensamiento, ¿no? ¿Qué es lo que necesitamos? Decíamos, según Lipovetsky, en esta época los chicos tienen una condición postmoderna que son totalmente individualistas, que son totalmente hedonistas, que son totalmente todo lo que nos mencionan ahí, pero que también tienen otras cosas maravillosas de esta época que algunos de nosotros por la edad ya no tenemos, pero que no debemos de dejar de verlas. A lo mejor no las compartimos, pero no debemos dejar de verlas. Entonces necesitamos darles a los chicos
acercarlos al pasado para que construyan, o sea, que vean lo que se ha hecho en el pasado con estos pensadores, para que puedan construir también un presente. Es decir, construir un pensamiento que les permita ver que pues ahorita es el chanalumno de la escuela, pero que mañana puede ser un gran docente, un gran maestro que ayudó a impactar y a cambiar la educación. Entonces, ya en la unidad 3, pues nos vamos así como en una forma de embudo, que les dimos toda una posibilidad y vamos cerrando, para que vayan ya conceptualizando y vayan afianzándose ya desde un pensamiento propio, porque lo encontró en uno de los autores, digamos, identificó con alguien alguna corriente. Entonces dice que la unidad 3 nos plantea las realidades escolares en procesos de diversidad cultural y su interpretación conceptual. Utiliza estrategias didácticas para promover un ambiente propicio para el aprendizaje. Ayer decíamos, bueno, ¿por qué nos ponen eso? Pues es que el chico tiene que conocer que hay muchas corrientes de pensamiento y que generalmente, siguiendo a Bourdieu, nos vamos por los hábitos. Va a practicar a una escuela y hace lo mismo que está haciendo el maestro o la maestra. Y entonces no cambia su docencia. Le cuesta mucho trabajo a él ubicarse dentro de un tipo de docencia. Entonces sí pensamos que esta gama de autores le va a permitir también tener un discurso académico que permita que con la maestra de grupo le diga, permítame maestra, déjeme trabajar, ¿no? Con toda educación y todo, y con todo respeto, pero déjeme probar aquí, ¿no? No nada más lo que trae mi plan de clase o mi plan de práctica. Y respetamos o coincidimos que los saberes que nos plantea la unidad, pues son los que podríamos trabajar, ¿no? Podríamos probar en este plan piloto con nuestra propuesta de estrategias, cómo nos va, y si cada uno regresa a su comunidad y quiere adaptarle a algo, pues que se lo adapte. Eso, creo que el programa no nos angustia, ni nos ataña, ni nos ata, al contrario, nos permite guiar nada más. Aquí, bueno, en esta familia de saber hacer, pensamos que nos fuimos nada más por la elaboración de guiones de entrevista. Recuerden que para esta unidad planteamos 11 sesiones. Entonces necesitamos que ya con la información que tiene sobre las corrientes pedagógicas, la postura de cada uno de esos autores ante la evaluación, nuestro problema es que es la evaluación universal, y que ya en la primera unidad también él analizó otros documentos específicos sobre la evaluación internacional y nacional. Entonces ya él puede elaborar un guión de entrevista. Ese guión de entrevista se le va a evaluar con una lista de cotejo, y que nosotros ya elaboramos nuestra lista de cotejo. Pero después de ese guión lo tienen que aplicar. Entonces aquí viene una parte divertida para poder relajarnos un poco en el curso también, que va a ser que tome el papel de algún reportero conocido de los medios. Yo escogí ser Adela Micha ayer, y una compañera eligió ser Freire y otro Macarenco, y entonces la situación era aplicar ese guión de entrevista al autor, ¿sí? Y entonces llevarlo, valernos del arte un poco para hacer un eje transversal ahí y poder jugar con los chicos ya con una conceptualización. Claro que el que haga de Macarenco, pues se tuvo que haber leído todo lo de Macarenco para poder contestar adecuadamente, porque no está platicando en el mercado ni en el pasillo de la casa. Es una entrevista académica. Y la que hace de entrevistador o el que hace de entrevistador, pues tiene también que tener datos sobre el autor, pero manejar muy bien el guión de la entrevista, ¿sí? Y después de eso, entonces, nosotros planteamos así: a partir del planteamiento del problema eje, la evaluación universal del maestro, su ubicación en su comunidad, los estudiantes establecerán primero, antes del debate, para poder llegar a construir el guión de la entrevista, digamos, vamos a tener un debate, y que le vamos a pedir a los estudiantes que se guíen por ciertas preguntas para que se ubiquen en la corriente pedagógica que les haya gustado más.
Es decir, que ya yo, estudiante, puedo debatir desde Freire o desde Macarenco o desde el pragmatismo, etcétera, ¿no? Y algunas de las preguntas como generadoras para ese debate sería: ¿cómo sería la evaluación desde la corriente del pensamiento en que te ubicas? ¿Qué condiciones sociales, culturales, políticas, etcétera, permitieron desarrollar esa propuesta de evaluación? O sea, contextualizar, bajarlo un poco al autor para que se vea que, bueno, eso fue allá, capaz que ahora ya no nos funciona, ¿no? O sí nos funciona, está, pero no la vemos. ¿Qué características manejan los acuerdos internacionales y de qué manera repercuten en el proyecto educativo nacional? O sea, ya es ir cerrando un poco en el buen sentido de la palabra para que los chicos se centren y puedan llegar a construir su guión de entrevista. Por favor, maestro. Organizarse en grupos que permitan centrar la información a través de la elaboración de una propuesta gráfica de difusión de la evaluación del maestro. Ejemplo: carteles, trípticos, folletos, un periódico mural. Ese sería como un ejercicio, ¿no? O sea, ya ubiqué al autor, ya vi qué características, ya lo discutí con el grupo. Entonces vamos a hacer un ejercicio. A ver, este equipo vamos a hacer un cartel para difundir la evaluación según como la ve Freire. Y entonces hacemos un cartel con todos sus elementos y todo. ¿Para qué? También para que vuelvan a centrarse y puedan llegar a su guión de entrevista. Organizados en equipo de 3, elaborar el guión de la entrevista de su autor representativo de la corriente seleccionada. Y ya la última estrategia sería que elaboren un guión, no profesional obviamente, donde se hagan propuestas pedagógicas acerca de la evaluación del maestro para intervenir una realidad o concreción sociocultural. No vamos a intervenir, pero sí vamos a hacer el video donde se pueda proponer. ¿Qué pienso yo? Ya leí, ya vi, ya hice un recorrido por las corrientes de pensamiento de la educación, ya tomé mi postura y ahora voy a hacer un video. ¿Y ese video con qué material lo voy a hacer o a quién se lo voy a hacer? Entonces veíamos que podíamos aprovechar muchas cosas. Podríamos aprovechar hacer el video sobre deserción escolar, podríamos hacer sobre algún problema propio ya insertado en el aula, pero donde ya lo estamos viendo con una visión macro, pero es un granito de arena que está ahí afectado por esto, ¿sí? Entonces, ahí pues la evidencia va a ser nada más que nos entreguen el video y nosotros tener una rúbrica donde podamos, o tener ya, digamos, creo que no iba a ser rúbrica, ¿verdad, maestro? Iba a ser, a ver, ¿cómo tenemos? Para la entrevista, una lista de cotejo. Para la entrevista directa ya con el autor, una rúbrica y nada más que nos entreguen la grabación del DVD como una evidencia de todo su trabajo. Porque se vuelve muy subjetivo que si no es un video profesional, nosotros vayamos a calificar ahí. Yo creo que lo importante es la experiencia que puede tener el muchacho de ya salir por la última parte de este embudo académico, pero profesional, no cerrando visión, sino centrando más sus conceptos en algo que le permita que a través de todo el recorrido por la bibliografía y todo lo que llevó, pues pueda asentar más su aprendizaje. Aquí tenemos la lista de cotejo para la entrevista. Digamos que el alumno tiene que ya tener claro una corriente de pensamiento y decimos, en su guión de entrevista, ¿en qué corriente se ubicó? La socialista, pues palomita. ¿Incluye condiciones socioculturales y sociopolíticas? Pues también, o no lo hizo, o a lo mejor se equivocó, incluyó de otra corriente y ya hizo su ensalada ahí de corrientes, ¿no? Rescata características de los acuerdos internacionales sobre evaluación del maestro, incluye preguntas referentes a la manera en que repercute en el proyecto educativo nacional. O sea, pensamos que son generalidades, pero que sí nos pueden ayudar a que el alumno por lo menos haga una o dos preguntitas sobre estos aspectos. Bueno, pues la rúbrica para la entrevista también era si manejaba los conceptos el autor y de qué manera, tanto en actitud y en muchas cosas, el entrevistador estaba haciendo.
Queremos decir que fue un ejercicio rico para nosotros, pero que pensamos que tenemos que ir enriqueciendo mucho y que sí nos aclaró cuestiones de cómo trabajar de una manera, el eje, el problema eje, y que pensamos que el problema eje nos ayudó a desarrollar un montón entre nosotros de una visión que nos pudiera permitir hacer o orientar a los chicos en el curso, porque todos somos nuevos en esto y no sabemos cómo hacerlo, pero pienso que bueno, para nosotros fue un ejercicio muy rico y espero que pues sirva. Gracias.